Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de escuchar todo el jugoso chisme que les traigo hoy. Yo soy tu nombre y si son nuevos por aquí, bienvenidos a mi canal. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, las noticias más impactantes del mundo del espectáculo y, por supuesto, mucho, mucho drama. De ese que nos gusta, Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas a nivel mundial, Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense fuerte porque la bomba que les voy a soltar hoy es de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del entretenimiento. ¿Están listos? Porque yo estoy que no me aguanto. Pero antes de que empiece a soltar toda la sopa, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta el chisme, las noticias de farándula y quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus ídolos, suscríbanse a mi canal. No se van a arrepentir, porque aquí siempre les traigo la información más fresca, jugosa y por supuesto con mi toque personal. Así que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí el chisme no descansa. Ahora sí, vamos al grano. Que esto está que arde. Como ya saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica. ¡Ay, Dios mío, qué serie! La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que generó una ola de rumores sobre un posible romance en la vida real. ¡Uf! Las redes sociales explotaron con cada escena, cada mirada, cada gesto. Era una locura. Aunque ambos siempre lo negaron con una sonrisa, quizás un poquito nerviosa, la esperanza de los fans nunca murió. Y con razón. Es que se veían tan bien juntos. Y ahora, después de años de especulaciones, después de que muchos pensaron que la llama se había apagado, parece que hay una nueva conexión entre ellos, y es el idioma italiano. Sí, lo escucharon bien. Resulta que Demet Özdemir, la bellísima actriz que nos conquistó con su papel de Sanem, está aprendiendo italiano. Demet, mi reina, cada día te amamos más. Y adivinen a quién tiene como, digamos, inspiración. A Can Yaman. Agarren sus pañuelos, fans de Erkenci, porque esto se pone bueno. Pero ¿por qué Demet de repente decide aprender italiano? ¿Será solo una coincidencia? ¿Será que le dio por la pasta y el vino? ¿O hay algo más detrás de esta decisión? Acompáñenme a desentrañar este misterio. Que yo no duermo hasta saberlo todo. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman se ha convertido en una verdadera estrella en Italia. Después del éxito de Erkenci, Can se mudó a Italia, donde ha participado en varias producciones, incluyendo la exitosa serie Viola come il mare, en la que interpretó a un inspector de policía. Can, mi vida, qué bien te sienta el uniforme. Su popularidad en el país europeo es inmensa, y se ha convertido en un ídolo de masas. Las italianas están loquitas por él. Y no las culpo, ¿quién no? Esto, obviamente, ha abierto muchas puertas para Can. Ha participado en campañas publicitarias, ha sido invitado a programas de televisión y, en general, se ha consolidado como una figura muy querida en Italia. Can lo está petando. Su dominio del idioma italiano es, por supuesto, impecable. Le sale el ciao bella con una naturalidad que derrite corazones. Ahora bien, volviendo a Demet. ¿Por qué el interés repentino en el italiano? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Preparen sus palomitas. Según fuentes cercanas a la actriz, y ya saben que mis fuentes son infalibles, porque yo soy la reina del chisme, Demet está considerando seriamente la posibilidad de expandir su carrera a Italia. Olé, Demet. Al parecer, ha recibido ofertas para participar en proyectos italianos, tanto en televisión como en cine. Imagínense a Demet protagonizando una película italiana. Sería espectacular. Y obviamente para poder desenvolverse con soltura en el mercado italiano, el idioma es fundamental. No va a ir a decir, hola, soy Sanem y ya. Pero ¿por qué no aprender inglés, por ejemplo, que es un idioma mucho más universal? Buena pregunta. Aquí es donde entra en juego la conexión con Can Yaman. Redoble de tambores. Se rumorea, y este rumor tiene mucha fuerza, mis amigos, que Can, al enterarse del interés de Demet en Italia, se ofreció a ayudarla con el idioma. O sea, what? Imagínense las clases de italiano con Can Yaman como profesor.
Un sueño hecho realidad para muchas. A mí me daría un ataque de nervios. Aunque no hay confirmación oficial de que Khan esté dando clases a Demet todavía, pero yo no pierdo la esperanza, la idea de que estén en contacto nuevamente ha encendido las alarmas y ha despertado la ilusión de los fans de Erkencicus. Las redes sociales son un hervidero. Muchos esperan que esta nueva conexión, a través del idioma italiano, pueda reavivar la chispa entre ellos. Que Cupido haga su magia. Además, otra teoría que circula por las redes sociales, y aquí les doy crédito a mis chismosos porque ustedes son unos detectives increíbles, es que Demet podría estar aprendiendo italiano para poder comunicarse mejor con la familia de su exesposo, el cantante Oğuzhan Koç. Aquí también hay tela que cortar. Como algunos saben, la familia de Oğuzhan tiene raíces italianas, y aunque no se sabe si hablan italiano fluidamente, aprender el idioma podría ser una forma de Demet de acercarse más a ellos. Un gesto muy lindo, la verdad. Pero seamos honestos, la teoría de Khan Yaman como profesor de italiano es mucho más emocionante, ¿verdad? A mí me gusta más. Independientemente del motivo real detrás del aprendizaje de italiano de Demet, lo cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. No se habla de otra cosa. Los fans de Erkencicus han inundado Twitter e Instagram con mensajes de apoyo a Demet y con la esperanza de que pueda trabajar en Italia, y quién sabe, tal vez incluso reunirse con Khan Yaman en algún proyecto. Los fans son unos románticos empedernidos. Y yo los entiendo. Además, esta noticia también ha puesto de manifiesto el poder de los idiomas como herramienta para conectar a las personas y abrir puertas a nuevas oportunidades. Demet, al aprender italiano, no solo está ampliando sus horizontes profesionales, sino que también está conectando con una nueva cultura y potencialmente reconectando con alguien muy especial. Los idiomas son un puente hacia el amor. Y hablando de reconectar, es importante recordar que tanto Demet como Khan han seguido sus propios caminos después de Erkencicus. La vida sigue. Demet se casó con Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio llegó a su fin este año. Una pena. Khan, por su parte, ha estado enfocado en su carrera en Italia y ha mantenido relaciones sentimentales con diferentes personas. Khan es un conquistador. Sin embargo, la química que existió entre ellos en Erkencicus sigue siendo innegable y sigue viva en la memoria de los fans. Una química que traspasa la pantalla. Por eso, cualquier noticia que los relacione, aunque sea indirectamente, genera tanta expectación. El fandom está en llamas. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de Demet y Khan? Esa es la pregunta del millón. Es difícil saberlo con certeza. Nadie tiene una bola de cristal. Quizás Demet realmente termine trabajando en Italia y tenga la oportunidad de reunirse con Khan. Quizás simplemente esté aprendiendo italiano por motivos profesionales o personales, sin ninguna intención romántica. Quizás nos estamos imaginando cosas. Lo que sí es seguro es que la expectación está servida. La mesa está puesta. Los fans de Erkencicus estarán atentos a cada movimiento de Demet y Khan, esperando cualquier señal que indique que su sueño de verlos juntos nuevamente podría hacerse realidad. La esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto, nosotros, los chismosos de corazón, seguiremos disfrutando de este drama y especulando sobre las posibles conexiones entre estas dos estrellas turcas. Porque al final del día, ¿qué sería del mundo del entretenimiento sin un poco de chisme y romance? Sería aburridísimo. Así que ya lo saben, manténganse sintonizados a mi canal, porque aquí les traeré todas las novedades sobre Demet Özdemir, Khan Yaman y cualquier otro chisme jugoso que se cruce en mi camino. Porque yo soy una máquina de chismes. Pero esto no es todo, mis queridos chismosos. Aún hay más. Según fuentes internas de la industria, la posible colaboración entre Demet y Khan en un proyecto italiano no es tan descabellada como parece. Ojo con esto. Se dice que productores italianos están muy interesados en reunir a la pareja en una nueva serie o película, aprovechando la inmensa popularidad que ambos tienen en el país. Sería un bombazo. De hecho, hay rumores de que ya se han hecho algunos acercamientos a los representantes de ambos actores, aunque todavía no hay nada confirmado. Pero la semilla está sembrada. Imaginen la campaña publicitaria que se podría armar alrededor de este proyecto. Sería un éxito asegurado. Además, la competencia entre las diferentes plataformas de streaming por conseguir contenido exclusivo está más fuerte que nunca.
La guerra del streaming está declarada. Y una serie protagonizada por Demet y Can sería un golpe maestro para cualquiera de ellas. Sería una apuesta segura. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la situación personal de ambos actores. Demet, como ya mencionamos, está soltera después de su divorcio de Ouzhan Koc. Libre como el viento. Can, por su parte, ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero ninguna relación ha prosperado a largo plazo. Can sigue buscando a su alma gemela. Esto, obviamente, alimenta aún más las esperanzas de los fans de Erkenci-Kuş, quienes sueñan con ver a sus ídolos juntos no solo en la pantalla, sino también en la vida real. El amor está en el aire. En resumen, hoy les he contado cómo Demet Özdemir está aprendiendo italiano y cómo esto ha reavivado la esperanza de los fans de Erkenci-Kuş de verla de nuevo junto a Can Yaman. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, desde la expansión de su carrera en Italia hasta una posible conexión con la familia de su exesposo, sin descartar, por supuesto, la teoría más emocionante, Can Yaman como profesor de italiano. Una fantasía para muchas. Espero que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo disfruté contándoselos. Recuerden que aquí siempre les traigo la información más fresca, jugosa y por supuesto con mi toque personal. Yo soy su fuente de chismes número 1. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a mi canal para que no se pierdan ni un solo chisme. Aquí el chisme es una religión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can podrían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar en un proyecto en Italia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Sus opiniones me importan. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde también comparto chismes, noticias y mucho más contenido exclusivo. Síganme para no perderse nada. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Recuerden darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme.